Hola, ¿cómo están todas, todes, todos? Bueno, voy a presentar y compartir con ustedes un PowerPoint que refiere a la clase que corresponde a las sociedades americanas a fines del siglo XV. Ustedes vienen desarrollando algunos problemas centrales en relación a la historia de Europa en el siglo XV, XVI. Bueno, hoy vamos a referirnos a las antiguas sociedades americanas. Ahí ya presento. ¿Verdad? Bien. América a fines del siglo XV, entonces, diversidad étnica, cultural y política. Haremos un recorrido en función de reconocer algunos aspectos básicos, históricos de esas sociedades con las que los españoles se encontraron en el marco de la conquista. Sociedades que se van a configurar como la base del sistema de dominación, del sistema colonial que perduraría durante 3 siglos. Bien, vamos a pasar, perdón que estamos... También vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar, en función de retomar esto de pensar la historia de América Latina en clave genealógica. Estas antiguas sociedades americanas a las que nos vamos a referir derivan o, digamos, hoy las reconocemos, decantan como los pueblos originarios. Sin duda se trata de un devenir histórico en el que fueron sedimentando, configurándose características específicas y cambiantes en relación a aquellas antiguas sociedades. Los pueblos originarios de hoy no son las antiguas sociedades americanas, obviamente. Ese devenir histórico implicó, digamos, reafirmar determinados aspectos y otros no, una reidentificación en función del occidente que va a generar las relaciones de dominación y subordinación. Nosotros podemos explorar ese devenir en la historia, o hacemos un recorte histórico, ¿no? Para pensar esas transformaciones que se dan, ese decantamiento. Lo cierto es que hoy existen los pueblos originarios y se reconocen en sus antepasados antiguos. No obstante, digamos, ese reconocimiento y esa identificación ha implicado resistencia, conflictos, luchas y demás. Como les decía, si nosotros recortamos históricamente un periodo, el siglo XIX y el siglo XX, en el caso de la historia argentina, podemos observar precisamente esas transformaciones en cuanto al estatus y también las persistencias de algunas cuestiones. De hecho, la Constitución de 1853 reconoce a los pueblos que existen, digamos, o que habitan las regiones de Pampa, Patagonia y demás, y Chaco, perdón, como, fíjense, como otro, como el enemigo. Está refiriéndose en el sentido de proveer la seguridad de las fronteras, ¿no? A la frontera alude precisamente esas poblaciones que habitan esos territorios que los criollos aspiraban, y la nueva élite, digamos, dirigente, aspiraba a controlar y a integrar, a incluir. La idea de trato pacífico con los indios, ¿no? Esto habla de una relación que sin duda comporta cuotas importantes de violencia, en la medida que se refiere como el concepto de pacífico, trato pacífico, y la idea también es claramente, digamos, referida a la subordinación y a la sujeción cultural, ¿no? Promover su conversión al catolicismo. Este panorama en 1853 en realidad tiene que ver con una historia previa también, digamos, del periodo colonial, donde estas poblaciones habían generado vínculos de conflicto, de guerra y de paz con la sociedad criolla colonial y luego las sociedades, las élites dirigentes que van a construir el Estado-Nación.
De hecho, digamos, un hito, que aquí no lo señalo, va a ser el periodo que va de 1860 a 1880, que instala el problema de la relación con esas poblaciones que habitan Pampa y Patagonia y Chaco, ¿no? En ese sentido, el problema va a ser claramente ya incorporar los territorios al naciente Estado argentino, ¿no? En función de ello, se va a proyectar y sostener una guerra de sometimiento, de exterminio, de subordinación, lo que la historiografía oficial ha dado de llamar la campaña del desierto, ¿no? Que fue una conquista violenta que implicó la sujeción, la subordinación, la muerte de cientos de poblaciones, la desestructuración. Antropólogos y antropólogas proponen hoy denominar a aquel proceso como genocidio, ¿no? En el sentido de que se trató de la expropiación, cuando no, digamos, eliminación de pueblos. Fue un proceso de sometimiento brutal, de tehuelches, huichí, pampas, mapuches, obviamente. Fue una operación, digamos, concreta, material, a la que le correspondió otra, que tiene que ver con la de crear, digamos, un imaginario de nación que tiene que ver con esa idea de crisol de razas. Es decir, el borramiento de la historia de estos pueblos, básicamente, la invisibilización. Y ese imaginario de nación cuyos, en relación a, digamos, esto de crisol de razas, y esta idea de antepasados que descienden de los barcos, ¿no? A partir de la inmigración europea, el precepto de civilización o barbarie, la idea de un territorio desierto, vacío, que era necesario poblar. Esto se va a corresponder con otra serie de, podríamos decir, con un conjunto de discursos y además de políticas, ¿no? Orientadas a crear un imaginario de nación blanco, fundamentalmente. No obstante, esas poblaciones indígenas, parte de esas poblaciones indígenas subsistieron, ¿no? Podríamos decir que condicionando y contradiciendo a las élites criollos primero y resistiendo en el marco de estos procesos de modernización, a pesar de los embates y sucesivas derrotas. De hecho, en la Constitución de 1994 va a ser reconocida la preexistencia étnica y cultural, el derecho a la educación bilingüe, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, y esto que es muy importante, ¿no? La participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. En realidad, digamos, es la letra de la ley, que no es poca cosa, que no se condice directamente con la práctica, ni directa ni indirectamente. Hoy día la situación de las poblaciones indígenas es de emergencia, es de crisis, en un contexto de avance de las grandes corporaciones vinculadas al extractivismo. Bueno, digamos, estamos refiriéndonos hoy a aquellas sociedades que antiguamente poblaron y que de algún modo, no solamente este es el caso argentino, Bolivia, Perú, México, Colombia, se trata de sujetos que intervienen, son partícipes de la vida colectiva y plantean demandas y representan intereses que tienen que ver con esta historia que estamos haciendo, ¿no? Que estamos recorriendo. Aquí, por ejemplo, en este mapa se señalan, digamos, con esos puntitos, las comunidades, las poblaciones, ¿no? Que tienen, digamos, originarias, que se identifican con algún tipo de parcialidad étnica, ¿no? Aquí está la lista: Chané, Charrúa, Coya, Huichí,
digamos, son numerosas las poblaciones que reivindican el acceso a la tierra, la propiedad comunitaria. Son conflictos permanentes que no circulan en los medios. En general los medios tienden a recoger aquellas noticias tendientes a criminalizarlos. Esa operación de invisibilización hoy continúa tan fuerte como antes, a pesar de la Constitución de 1994, la reforma constitucional, perdón. Otra de las cuestiones tiene que ver con el término que utilizamos para dirigirnos a estas poblaciones. Nos estamos refiriendo en la actualidad como pueblos originarios. Vamos a referirnos históricamente en el sentido de antiguas sociedades americanas, de poblaciones indígenas. Bueno, en torno a esto, digamos, el debate está, digamos, es continuo, presente, no resuelto. En realidad los españoles van a denominar a la población sobre la que actúan, invaden, conquistan, como indios. Indios en el sentido que Colón inicialmente cree haber llegado a las Indias y así nomina a los pueblos del área caribeña. No obstante, va a ser el término que se utilice genéricamente para nombrar poblaciones muy diversas, con características muy particulares, singulares, una pluralidad, incluso manifiestan las lenguas, en las prácticas. De ningún modo podemos pensar un territorio poblado por sociedades homogéneas, ¿no? Cada una, incluso en un estadio de relación con el medio y demás, diferentes. Bandas de cazadores y recolectores, jefaturas y estados existían al momento de la llegada de los españoles. Es una cuestión, digamos, que da para profundizar más, ¿no? Pero bueno, yo aquí recogí estos términos que tienen que ver con los que comúnmente se utilizan, ¿no? Para referirse a autóctonos, nativos, originarios, indígenas. Son válidos en sí. Sin embargo, se apunta a hacer esa operación crítica, ¿no? O digamos, a tomarlos entre comillas en el sentido de que nos estamos refiriendo siempre desde una perspectiva del otro no occidental, que son nombrados así de las lenguas dominantes. De hecho, por ejemplo, el término indio no se traduce en cada una de esas lenguas, ¿no? Ellos no tienen una traducción para el término indio, se reconoce no como wichí o como mapuche. Es una, bueno, y la otra cuestión tiene que ver también en ese reconocimiento y en esa homogeneización y expropiación de historias particulares que se produce al nombrarlos así y homogeneizar y unificar, es la cuestión de la identidad, el problema de la identidad que tiene que ver con esa esencialización que existe cuando se los nombran, ¿no? Cuando decimos mapuche y se alude, digamos, se imagina o se representa una figura vinculada a un pasado idílico, con determinadas características, inmutable, esa imagen que se reproduce desde la escuela prácticamente, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con una idea, con una suposición acerca de la identidad inmutable, como les decía, ¿no? No obstante, hay que tener, es decir, el concepto de identidad es pertinente, no obstante, la necesidad de hacer algún tipo de reparo, de tener algún tipo de reparo y pensar en términos de que esa identidad es relacional. Se constituye en un contexto, en la relación con el otro, una relación que transcurre en el tiempo, que es histórica, que se inscribe en un contexto
y que se inscribe en el marco de relaciones de poder también, ¿no? Y de desigualdad principalmente, con el otro blanco occidental que impone, que decide, que subordina. Digamos que es una, como decía, una precaución que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando nos nombramos, pensemos que historicemos. La otra cuestión que en esta introducción es pertinente retomar en relación a la clase introductoria que tuvimos hace una semana, es que para pensar, digamos, este devenir histórico, esta genealogía que se propone, un concepto, un paradigma, digamos, el paradigma en el que pertinente es el de la colonialidad del poder, ¿no? Que nos permite abordar la subalternidad de estas poblaciones. Cómo se ha construido, el rol que juega el complejo ideológico del racismo, porque que impregna todos los ámbitos de la vida social, material, intersubjetiva, justifica, legitima el sometimiento. Un sometimiento que no va a ser visto como el resultado de relaciones de poder, de conflictos históricos, sino como una derivación lógica de una inferioridad natural, biológica, de acuerdo a un patrón eurocentrado. Bien, avanzamos. Nos referimos antes a la diversidad cultural americana. Esa diversidad cultural con la que se encuentran o sobre la que avanzan los europeos, tiene que ver de, como les dije antes, una pluralidad de pueblos con desarrollos singulares y estadios en cuanto a sus formaciones sociales diferentes. Formas de organización que iban desde las bandas de cazadores-recolectores a tribus, jefaturas y estados. Se distribuían en ambos continentes. Acá yo recorté el mapa sudamericano. Disputaban entre sí en algunos casos el acceso a recursos. En esos casos las estructuras sociales eran más complejas. Cuantas más dificultades ofrecía el contexto y la necesidad, por lo tanto, de organizarse para el intercambio, las sociedades iban a ser más estructuradas. El caso es que los españoles van a arribar, los europeos españoles, porque luego también desde Portugal, ingleses, franceses, van a reconocer el territorio americano, pero los españoles van a arribar a los territorios de los poblados, digamos, por numerosas sociedades que en aquel momento estaban subordinadas a dos imperios fundamentalmente, ¿no? Que van a ser los que reconozcan y conquisten: el imperio mexica y el imperio inca. Reconocerlos, invadirlos, conquistarlos, van a ser los primeros pasos en el siglo XVI que van a llevar adelante, ¿no? Ahora bien, no es casual, no es azaroso. Se trata de dos grandes áreas culturales: Mesoamérica y los Andes centrales, en las que se originaron sociedades que fueron complejizando progresivamente su modo de vincularse, sus sistemas de autoridad, sus representaciones. En otras áreas también se va a dar que hay sociedades más o menos complejas, pero no alcanzan el control territorial ni el despliegue, digamos, en cuanto a la incorporación de tecnologías, sistemas de poder, manifestaciones arquitectónicas,
Un orden, digamos, que en realidad se fue gestando desde siglos previos. Desde el poblamiento de América, las distintas regiones, en las distintas regiones se van a desarrollar formaciones sociales específicas, pero va a ser en los Andes centrales y en Mesoamérica donde se den estas peculiaridades y se alcance, digamos, el estadio, se alcancen estas formas estatales. Bien, por ahí, digamos, vamos a ver, bueno, vamos a avanzar. Una de esas áreas es Mesoamérica, Mesoamérica entendida como área cultural. ¿A qué nos referimos? Insistimos en esa, en cierta homogeneidad, podríamos decir cierta universalidad en cuanto a comunidad de representaciones, de dispositivos, a la vez una unidad que integra una diversidad, podríamos decir, ¿no? Porque también se han dado históricamente desarrollos singulares con sus propias características y universos simbólicos. No obstante, tanto en Mesoamérica como en Andes centrales se reconocen características comunes, ¿no? Lo que va a posibilitar una continuidad histórica, vínculos, relaciones, articulación entre los distintos pueblos en cada una de estas áreas culturales. En el caso de Mesoamérica, yo acá planteo una periodización. Es una periodización que abarca desde el 2500 a AP, antes del presente, aquí dice antes de Cristo. Expresa, bueno, toda periodización expresa una densidad histórica que quizás no se alcanza. No, obviamente vamos a explorar muy básicamente. El periodo preclásico es el de formación de las matrices, ¿no?, culturales que van a persistir durante todo este tiempo. Por ahí interesa referir en el periodo clásico algunos desarrollos que sobresalen. ¿Por qué hacer hincapié, digamos, por qué hacer hincapié o tomar o referirnos al periodo clásico? Planteamos inicialmente que nos íbamos a referir a las antiguas sociedades americanas al momento de la conquista, mexicas e incas. No obstante, para pensar los mexicas o los incas, no podemos dejar de remitirnos a un conjunto de sociedades que previamente desarrollaron las prácticas y los dispositivos culturales que los mexicas van a integrar y a complejizar en una estructura política como va a ser el Estado, un Estado que tiene alcance transregional y territorial, digamos, que hasta ese momento no se había dado, pero que habría sido imposible sin los desarrollos previos, ¿no? Las cuestiones que uno refiere a veces como propias de los mexicas, las prácticas, las producciones arquitectónicas, calendario, escritura, remiten a un pasado y a esa universalidad o esa unidad, mejor dicho, que define el área mesoamericana, a esas matrices que remontan al periodo clásico. De allí la importancia de tomar algunos puntos, referirnos rápidamente. Yo les decía, en el periodo clásico sobresalen el caso de Teotihuacán, que fue una gran urbe, predecesora, obviamente, de Tenochtitlán, el centro y la capital mexica. Entre los años, podríamos decir, 200, 300, comienza la fase de ascenso y de esplendor, y 700, 800. Fue una gran urbe que concentró más de 125.000 habitantes, que pudo no solamente reproducir durante esos siglos esta población urbana, sino que desarrolló sistemas
agrícolas intensivos en el radio, digamos, inmediato a la ciudad, en el Valle de México, del lago Texcoco, que nosotros aquí, digamos, tendríamos que señalar. Sistemas agrícolas que posibilitaron la distribución del principal recurso del maíz, ¿no? El acceso al maíz, solventar una población que diversificó sus actividades, porque allí se va a desarrollar también la industria de la obsidiana, que es una piedra base, materia prima para la fabricación de decenas de utensilios, armas, herramientas que se van a distribuir por toda Mesoamérica. El comercio, entonces, mejor dicho, el intercambio va a ser un aspecto central a larga distancia, principalmente, también en el marco de la ciudad. Teotihuacán cumple un rol en el periodo clásico fundamental, conecta las regiones, ejerce un efecto, digamos, centrífugo, porque caravanas de comerciantes arriban en función de obtener determinados bienes. Y también, digamos, cuestiones que tienen que ver con ese orden simbólico, religioso, que también está íntimamente ligada a la estructura política de la ciudad. Una estructura también muy original. Los arqueólogos coinciden que la ciudad habría estado dividida en 4 barrios y su gobierno habría sido compartido por 4 referentes, 4 jefes. No obstante, digamos, es un modelo singular. Otro tipo de despliegue social se va a generar o se va a desarrollar en el área maya. Desde Chiapas, tierras bajas del Petén, península de Yucatán, se van a ir expandiendo poblaciones que van a dar lugar a la formación de centros urbanos poderosos, con manifestaciones arquitectónicas, estructuras políticas complejas, un conjunto de ciudades con territorios adyacentes, compuestos por poblaciones campesinas subordinadas a partir de la tributación, sistemas de poder hereditarios que posibilitan, ¿no?, que, digamos, en los que se van a configurar dinastías que manifiestan su poderío a través de una arquitectura monumental que hasta el día de hoy existe, digamos, y bueno, varios son los complejos que han quedado, digamos, como referencia. Existe un trabajo arqueológico y de investigación continua y se siguen descubriendo ciudades en la selva del Petén, ¿no? Estos complejos, digamos, estas ciudades, estos centros urbanos van a contar con élites muy poderosas cuya herramienta principal es el conocimiento. Un conocimiento que les posibilita elaborar sistemas matemáticos, el calendario, medir el tiempo, ¿no? Y poder predecir, reconocer fenómenos, tanto de orden meteorológico como astronómico. Ese saberlas posiciona durante 4 o 5 siglos, digamos, en un lugar hegemónico, en relación regional, podríamos decir, ¿no? En el mismo momento se desarrolla Teotihuacán, Monte Albán, otras sociedades. Hay que tener en cuenta esto, la diversidad, la coexistencia en la diversidad de lenguas, de culturas, de representaciones. A pesar de todo, dijimos, hay algo que es universal, que remite a determinados símbolos que se van a expandir y demás. En realidad, digamos, la historia de Mesoamérica es imposible, digamos, pensarla en términos de universalidad únicamente, ¿no? Tenemos que referirnos a los desarrollos particulares a la vez que contemplar qué es lo que tienen en común. Bien. En esa periodización que señalaba, quizás es importante recalcar o posicionarnos en el periodo posclásico.
El periodo posclásico es en el que van a aparecer en el Valle de México los mexicas. Es un periodo que tiene que ver con el final de Teotihuacán, de estas poblaciones, de estas sociedades clásicas, de estas culturas. Tanto Teotihuacán como las ciudades mayas van a ser abandonadas, tienen que ver con crisis provocadas por diversas variables, tanto económicas como políticas. Se trata de límites en cuanto a la tecnología, límites en cuanto al sistema de poder. Esas ciudades van a ser abandonadas y las poblaciones se van a distribuir tanto en el Valle de México como en la región de las Tierras Bajas, Yucatán, etc. Las migraciones de pueblos, por otra parte, provenientes del norte, que tienen prácticas cazadores-recolectoras, que viven de la guerra, se van a introducir en el valle y se van a fusionar con los pueblos campesinos, en un contexto de disputa por los recursos. Es así que van a sobresalir, digamos, en ese contexto, uno de los grupos, en un primer momento, que son los toltecas. Los toltecas provienen de la confluencia de pueblos del valle y pueblos provenientes del norte. Claramente, digamos, la característica que distingue es el militarismo. La disputa por los recursos y por la posesión de las fuentes de agua y por el control de la masa tributaria va a llevar precisamente a esas guerras en las cuales, bueno, en el periodo que estamos hablando, 950, 1100, 1150, van a ser los toltecas quienes se erigen allí, fundan Tula. Va a coincidir también, va a coincidir o no, digamos, como corolario también, el prestigio religioso de esta élite. Cuando hablamos de religioso, en realidad se trata de sistemas simbólicos, ideológicos, que legitiman la hegemonía que este pueblo, en este caso, va a ejercer sobre el resto, ¿no? Estos sistemas simbólicos están configurados a partir de determinadas prácticas, rituales, ceremonias que congregan cientos de adeptos y de población también. En el marco de una de esas prácticas, digamos, va a ser el sacrificio humano, que en realidad no es una constante en las distintas culturas mesoamericanas. El sacrificio humano, determinadas prácticas vinculadas a juegos y demás, aparecen sistemáticamente en el marco de estos procesos políticos donde la guerra, digamos, en esta etapa sobre todo, es una de las actividades más importantes. Está relacionada con determinadas figuras míticas, religiosas, divinas, seres sagrados, que requieren sacrificios humanos para, digamos, mantener el orden del universo. Eso es a grandes rasgos. En realidad, cada ser divino, cada dios requiere o tiene, digamos, remonta a una historia mítica particular en relación a cada pueblo. Por otra parte, es un conglomerado, podríamos decir, muy complejo, el orden de lo sagrado en las sociedades mesoamericanas. El sacrificio, entonces, decíamos, es una de las características centrales en esas prácticas religiosas, sobre todo en el posclásico. En el posclásico tardío, los toltecas, digamos, también cumplen un ciclo que tiene que ver generalmente con el agotamiento de tierras, las dificultades para sostener los niveles de producción agrícola. Nuevamente, luego de la desaparición de esta hegemonía tolteca, sobreviene un periodo de multiplicación de poblaciones, unidades políticas,
ciudades-estados, que tienen cuyos territorios son acotados, no más de 100 kilómetros. Decenas de altepeme o ciudades-estados componen el mosaico del Valle de México. Se conciben comunidades políticas autónomas y van a establecer sistemas políticos basados en grupos dinásticos hereditarios, ¿no? Crean la figura del tlatoani, un jefe, digamos que serían jefaturas complejas, que requieren para poder subsistir de la práctica de la guerra en función no solamente de acrecentar el prestigio de esa lid, sino de obtener recursos. Ninguna de estas unidades políticas son autosuficientes. Se desplazan en territorios reducidos y requieren del intercambio para poder subsistir, para diversificar el acceso a recursos. De hecho, el mercado, el tiangui, va a ser una institución central en toda una gran parte de Mesoamérica en este periodo, ¿no? Por otra parte, las tecnologías agrícolas que se han desarrollado previamente van a seguir, digamos, mejorándose en función de dar cuenta de o producir, digamos, para una población creciente, un crecimiento demográfico que entonces agudiza la necesidad de tierras. De allí la necesidad también de crear tecnologías agrícolas más sofisticadas. Bien, en el contexto de este orden de los altepemes, de las ciudades-estados, aparecen los mexicas. Los mexicas en realidad, al igual que los toltecas, era un pueblo migrante que derivaba del norte de México. Se los asocia con los chichimecas, un pueblo que en realidad arriba al Valle de México en el año 1200 aproximadamente, ¿no? En ese tránsito van a ser aliados de diversos pueblos, van a conformar una imagen de guerreros potentes, y en ese tránsito también van a incorporar pueblos, se van a unir, se van a articular con pueblos campesinos, van a incorporar la práctica de la agricultura. De hecho, se van a asentar en Tenochtitlán en el siglo XIV, y en el siglo XV comienzan su expansión militar. Una expansión militar que deriva de su capacidad guerrera por un lado y su capacidad para negociar con los más poderosos. Estas unidades políticas que refería antes, los altepemes, habían instalado, digamos, como modo de configurar hegemonía la conformación de alianzas, de triples alianzas, ¿no? Entonces, en el momento de la llegada de que los mexicas están en un proceso de asentamiento, han fundado Tenochtitlán y demás, son aliados o aliados subordinados de uno de los pueblos en ese momento más importantes, que son los tepanecas. No obstante, los mexicas van a incorporar las herramientas políticas para poder en determinado momento dar un salto cualitativo y ponerse al frente de una alianza que los va a llevar a expandirse y a controlar no solamente el Valle de México, sino los otros valles, ¿no? Michoacán, el Valle de Oaxaca, la costa del Golfo. Bueno, esto que aquí se señala con amarillo tiene que ver con el territorio que incorporan a partir de una expansión militar, guerrera, que tiene, digamos, como objetivo principal incorporar pueblos tributarios, no elabora un sistema administrativo complejo, simplemente, digamos, se va a tratar de un dominio sobre estos múltiples centros urbanos, más bien superficial, abocado a obtener determinados recursos, bienes,
bajo la forma del tributo. La guerra es el mecanismo que les posibilita la subordinación. La negociación está muy en un segundo orden. El ciclo de dominio mexica sobre este conjunto de población está sostenido permanentemente sobre la fuerza. De allí las dificultades para sostener ese control al momento de la llegada de los españoles. Uno de los temas que moviliza la guerra y el sometimiento permanente y el crecimiento de una élite prestigiosa, íntimamente vinculada a la élite sacerdotal y sostenedora de un ritual, digamos, muy complejo y peculiar, tiene que ver, digamos, con la práctica del sacrificio humano, la centralidad del sacrificio humano. Podríamos decir que la obtención de cautivos para el sacrificio era uno de los motivos que promovía la guerra. Los cautivos y el sacrificio eran necesarios para mantener el orden del universo, sostener la salida del sol al que divinizaban y vinculados también a una figura divina que es Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios que en ese momento legitima y promueve el sacrificio. Son prácticas que, como les dije antes, ¿no?, que arraigan en una matriz muy tradicional, pero que cobran una escala diferente en el contexto de los mexicas, en cuanto al número. Tiene que ver esta práctica también con el malestar que se genera en las poblaciones que son sometidas, cuyos cautivos de guerra son trasladados a la ciudad central y son parte central de estas ceremonias. Un malestar, una tensión permanente. A la vez, estamos hablando de que la expansión mexica se da a partir de 1420, 1425, 26 en adelante. La llegada de Cortés es 1519. No llega a un siglo, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el problema, digamos? La dificultad para asentar y consolidar esa hegemonía. El desgaste y la dificultad para mantener la masa tributaria, digamos, se agudiza hacia fines del siglo XV, comienzos del XVI. Esta guerra implicaba resistencia, implicaba rebeliones que había que aplacar, con la consecuente, digamos, disminución de la masa tributaria, que eran los cautivos que iban a ser sacrificados producto de la guerra y de la necesidad de sostener, digamos, el ritual. Un ciclo, ¿no? Guerra, tributo, resistencia, guerra. No obstante, en ese periodo, que es acotado, la ciudad de Tenochtitlán va a adquirir una magnitud muy importante, alrededor de 200.000 habitantes, su nobleza también, su élite dirigente, que se va a emparentar a través de vínculos, de alianzas matrimoniales con las otras élites de las poblaciones del valle. Allí se va a tramar una red, podríamos decir, de alianza que es importante en el mantenimiento del poderío mexica. Implica dones y contradones, ciertos márgenes de reciprocidad. No obstante, digamos, hay algunas poblaciones que no van a entrar en este tipo de alianzas o negociaciones, como es el caso de los tlaxcaltecas, y esas poblaciones que van a sostener, digamos, el enfrentamiento con los mexicas, van a ser en un futuro las aliadas de Cortés. En definitiva, a la llegada de los españoles, el imperio mexica estaba atravesando una tensión muy fuerte, tensiones, conflictividad latente,
ante las dificultades para ensanchar la masa tributaria, las tensiones al interior de la élite, los límites en la expansión territorial, dado que los pueblos que venían siendo sometidos cada vez más hacen frente y otros al que se van a querer incorporar a través de la guerra, van a rechazar y van a marcar los límites del poderío mexica. En ese contexto, la élite mexica aspira a llevar adelante una serie de reformas. Son tensiones que no sabemos si se habrían resuelto o no. Era un ciclo que los mexicas estaban sosteniendo de poder, de control territorial, como ningún otro pueblo lo había logrado hasta ese momento. Tampoco los anteriores desarrollos políticos o formaciones políticas habían buscado hacer de la guerra como el motivo central para la expansión militar, ¿no? Salvo los toltecas, que tuvieron un alcance relativamente importante en el marco del Valle de México, no hubo precedente en relación al poderío que alcanzan los mexicas. Bien, esta sociedad entonces dividida y tensionada por la guerra va a ser la que encuentran los españoles cuando invaden México en el año 1519. Bien, eso lo vamos a retomar en la clase acerca de conquista e invasión. Pasamos al área cultural andina, los Andes centrales. Como decía al principio, se trata de un área cultural que tiene, digamos, en la que los pueblos que allí se van a desenvolver van a articular, van a articularse e integrarse, entre comillas, de algún modo, a partir de determinadas representaciones comunes que van a circular y construir, tecnologías, formas de acceso a los recursos. En realidad son poblaciones que desde sus orígenes están condicionadas por las dificultades del medio. Un medio muy particular, singular, podríamos decir que es uno de los ambientes más complejos y difíciles para la existencia humana, el área andina. Es un paisaje vertical. Esta franja que se extiende a lo largo del Pacífico, compuesta por costa, la cordillera de los Andes y la yunga y la selva, digamos, que se configura, digamos, al pie de la montaña del lado occidental, les decía, ¿no? Ofrece dificultades que van a ser tomadas como ventaja por las poblaciones que allí se van a instalar. Ventaja en cuanto que van a aprovechar al máximo y trabar relación con otros grupos para poder subsistir, para poder diversificar el acceso a recursos. Costa, sierra y selva ofrecen microambientes, paisajes totalmente diferentes, desde un valle de altura a los 3.500 metros, a los 2.000, cañadones, altiplanos, los desiertos en la costa, la región que deriva hacia occidente hacia oriente con la región a partir que da origen a las grandes cuencas, a la gran cuenca amazónica. Nace en los Andes los ríos que desembocan en esta cuenca. Aprovechar este paisaje o subsistir o sobrevivir en este paisaje generó, digamos, las condiciones para determinadas prácticas y formas de vida, ¿no? Donde la complementariedad fue central, ¿no?
y en este sentido el intercambio. Podríamos decir, o periodizar, mejor dicho, ¿no? Vamos a remontarnos 1500 años AP antes del presente, rápidamente, muy rápidamente, para referirnos a esas matrices que van a operar, que van a continuar, que van a caracterizar los siguientes desarrollos culturales. En los Andes se dan periodos de unificación, periodos donde hay culturas que ejercen influencia, que se expanden, ¿no? Estilos, dicen los arqueólogos, los antropólogos. Periodos de unificación religiosa y estilística. Nos referimos, por ejemplo, a Chavín de Huántar, que se considera como una de las culturas matrices. Chavín de Huántar está situado en un valle, en la montaña, en la sierra centro-norte, a la orilla del río Mosna, perdón, me equivoqué, digo, ¿qué dije? Y podríamos, de allí se van a expandir determinadas cuestiones que tienen que ver con prácticas que luego se van a ir readaptando, ¿no? Que tienen que ver con el papel que juegan estas élites sacerdotales, que acumulan conocimientos a partir de la posibilidad que se ha generado de obtener trabajo excedente de las poblaciones campesinas adyacentes. Las poblaciones en los Andes originalmente derivan de la costa y su rica fauna itícola proveía bienes que permitieron subsistir 1500 años digamos, con un esquema básico de orden social. Poblados, aldeas, algunos centros, santuarios. En determinado momento el crecimiento demográfico, la necesidad de diversificar recursos, exige articular con las poblaciones que paralelamente también más pequeñas, con más dificultades, se han ido desarrollando en la sierra. Hacia el año menos 900, menos 800 AP, es que encontramos Chavín, digamos, como una gran síntesis de todos esos desarrollos previos que se habían desarrollado en la costa, en la sierra también y en la ceja de la selva. Y eso se expresa a través de una iconografía, como por ejemplo el águila, entre los símbolos, ¿no?, que caracterizan la escultura como una de las prácticas centrales que permiten escenificar el poder de la élite sacerdotal, ¿no? Los íconos, las figuras son los de los animales centrales en la vida de esas poblaciones, que no separan naturaleza de sociedad. Entienden que estos poderosos depredadores hay que, digamos, en algún punto, obviamente, también ellos, obviamente son poblaciones que devienen ancestralmente de prácticas de caza, ¿no? Pero son venerados y puestos allí, asociados al origen, a los antepasados. Se crean relatos míticos acerca del vínculo entre esos depredadores y los fundadores del grupo, ¿no? Los fundadores del linaje. De hecho, Chavín, digamos, va a ser precisamente del jaguar, del águila, del caimán, un poco el sostén iconográfico. Estatuas, esculturas diversas, reflejan precisamente esa cosmovisión que tiene distintas etapas. En una etapa predomina el antropomorfismo, en otra etapa, digamos, van a ser esculturas ya despojadas de esa perspectiva. Bien, Chavín, digamos, como la cultura matriz, podríamos decir, ¿no? Se dan un periodo intermedio de florecimiento regional entre el 500 y 700, donde luego de la dispersión o la desaparición de Chavín como centro que ejerce una influencia transregional,
Se supone que esa pérdida de influencia tiene que ver con la dificultad para poder sostener el mensaje para determinados fenómenos que tienen que ver con cuestiones meteorológicas y demás que desbordan, para las cuales no tienen respuestas, hambrunas y demás. El paisaje y las condiciones de la existencia en los Andes tienen que ver con que periódicamente se dan fenómenos que retrotraen, ¿no? El caso, bueno, tiene que ver con inundaciones, con periodos prolongados de sequías, terremotos, maremotos. Los conocimientos que han acumulado son importantes, pero no son suficientes para poder predecir y anticipar, ¿no? Y resguardar a la población. Florecen luego un conjunto de culturas que van a ser muy singulares en cuanto a sus tecnologías, Nazca, Mochicas, entre las más importantes, la cerámica, los textiles, los famosos glifos, geoglifos, mejor dicho, en las pampas de Nazca, culturas que florecen en esa costa desértica, en los oasis, en los pequeños valles, y allí sostienen y desarrollan tecnologías que permiten una agricultura intensiva, las dobles cosechas, etcétera, ¿no? Y también monumentalmente, ¿no? Grandes pirámides, centros, santuarios, centros ceremoniales que convocan a la población en el marco de la región. Son estructuras urbanas, centros urbanos que tienen alcance regional en sus respectivas áreas. Y la guerra es un aspecto central para mantener el control de los recursos que son cada vez más disputados, podríamos decir. En el horizonte medio, que va de 700 a 1000, se desarrollan nuevamente, digamos, aquellos centros que van a tener un alcance transregional. Tiahuanaco, uno de ellos, Huari, son centros urbanos que colonizan, que avanzan. La guerra ha sido central en un primer momento. En el caso de Tiahuanaco, su capacidad para establecer colonias, para articular poblaciones a través del intercambio, para dar respuestas ante las necesidades de una población en crecimiento demográfico, ¿no? La posibilidad de garantizar el intercambio, de ordenar el territorio. También sucede con Huari hacia el norte, en la región centro-sur del Perú actual, en la sierra de Ayacucho. Allí va a desarrollar Huari, que va a estructurar a partir de caminos y con obras que tienen que ver con canalización de los ríos, profundizar las tecnologías que se habían hasta ese momento se venían desarrollando, las terrazas en la montaña, la creación de canales artificiales, embalses. Bueno, esas obras van a ser, digamos, sostenidas, van a ser ampliadas en escala transregional por los Huari. Tiahuanaco, ponemos énfasis en la creación de colonias y el intercambio, la capacidad de administrar el intercambio en una región que va desde Bolivia hacia el noroeste de la actual Argentina, y Huari. Serían las dos unidades políticas previas al gran desarrollo inca. Ahora, ¿por qué nos referimos? Nuevamente insistimos en esto. Si hablamos de genealogía, precisamente los incas van a poder alcanzar el grado de complejidad política, social, administrativa, de desarrollo ceremonial y demás, a partir precisamente de las prácticas y dispositivos y representaciones que se fueron desarrollando previamente, que van a ser integradas en una escala que nunca se había visto hasta ese momento, que nunca se había dado. Pero que, bueno, la capacidad de los incas tiene que ver con ello precisamente, ¿no? Cómo van a integrar a las distintas poblaciones en un sistema absolutamente original que es el Estado inca. Podríamos decir, a ver, vamos a pasar ahora a los incas. Esto es importante, antes de pasar, porque también tiene que ver con pensar la historia o el presente en clave genealógica. Hay algo que persiste a lo largo del tiempo y de todo este despliegue temporal que estaba refiriendo, que es el patrón de asentamiento andino.
Nos estamos refiriendo a algunos conceptos que se derivan de lo que trabajábamos antes. La idea de archipiélago vertical. Archipiélago se refiere a un conjunto de islas, ambientes, nichos, dicen los autores, los antropólogos, ¿no? Que tienen, digamos, un ecosistema propio, sistemas que en cuanto a los bienes que allí se obtienen, el régimen de lluvias, las características del suelo, producen determinados bienes y no otros. Tubérculos en algunos casos, el maíz en valles que están más abajo, el caso del pastoreo, la ganadería que se da fundamentalmente en la altura del altiplano, a los 4.000 metros. Es decir, son un conjunto de poblaciones dispuestas verticalmente. Es un territorio étnico discontinuo. No tenemos que pensarlo en términos horizontal, de extensión, sino vertical. Como refería antes, entonces, islas o colonias, en el periodo ya que estamos refiriéndonos, ya cercano a la expansión incaica, hablamos de colonias que se ubican en distintos ambientes. Tiahuanacu precisamente va a proceder instalando colonias, poblaciones aliadas que van a garantizar el acceso a determinados recursos. Esta diversidad, ¿no? Tanto en el paisaje como en los grupos étnicos que allí se subsisten, se da en el marco de la coexistencia, de la complementariedad, también de la guerra, obviamente, pero implica, digamos, la necesidad de intercambiar. Aquellas jefaturas más fuertes, digamos, más poderosas, se van a articular a partir de un asentamiento de cabecera. De todos modos, en todos los tiempos, más allá del último periodo que nos estamos refiriendo, el Ayllu, ese asentamiento de cabecera, esa unidad básica de pertenencia social, va a ser la unidad política central, ¿no? El Ayllu ocupa un determinado territorio, pero un territorio que está ubicado en distintos ambientes, ¿no? Que se extiende verticalmente. Y cuya autoridad se encarga de administrar el trabajo en esos distintos territorios. El curaca es la autoridad étnica, cuya legitimidad deviene de que desciende de un antepasado mítico. Es central la organización del culto, muy estrechamente vinculado a los trabajos andinos. El curaca, entonces, que es el jefe, esta unidad política la podemos ver en una escala menor y en una escala mayor. Existen, digamos, comunidades políticas en todos los tiempos que estamos recorriendo, ¿no? En el periodo que nos referimos va a haber conjuntos de ayllus articulados a una jefatura más poderosos que otros. Nosotros vamos a ver que los incas, en lo que va del 1200 al 1400, cuando comienzan su expansión, precisamente eran parte de uno de esos grupos étnicos compuestos por ayllus, que responden, digamos, a un jefe curaca, que debe garantizar la subsistencia del grupo, compite en ese momento con otros grupos por el acceso a recursos. Esa competencia implica determinadas capacidades y cualidades bélicas, ¿no?, para afrontar la guerra, y en eso los incas se destacaban. Los curacas, en el marco de la sociedad incaica inicial, se denominaban tzinchis. Era la autoridad étnica, ¿no?, como dice acá. ¿Y cuál eran la lógica, ¿no?, los mecanismos por los cuales ejercían su autoridad, ordenaban los vínculos y demás? De la reciprocidad y la redistribución, básicamente. La reciprocidad entendida como trabajo colectivo o como
yo trabajo para mí, yo trabajo para vos y vos trabajás para mí, perdón. Reciprocidad en un plano simétrico a nivel de la comunidad y asimétrico en relación al curaca, que recoge tributaciones en función de la redistribución, en función de dar cuenta de una multiplicidad de tareas que le corresponden, por ejemplo, mantener el culto, ¿no? Garantizar el alimento en momentos de crisis, por ejemplo, el acceso a bienes, la necesidad de mantener una reserva en función de los más ancianos o determinados desequilibrios que se puedan dar en el marco de la comunidad. Implica, digamos, la redistribución también tiene una lógica simétrica y también asimétrica, ¿no? En cuanto a que cada uno le corresponde parte de ese excedente acumulado, pero obviamente, digamos, quienes controla y puede, digamos, ejercer y mantener el equilibrio es el curaca. Bien, este esquema básico del patrón de asentamiento andino subsiste y, bueno, luego vamos a trabajar o van a ver en una próxima reunión de trabajo práctico algunas cuestiones derivadas de este patrón en el marco de la Constitución boliviana, ¿no? de 2009. En realidad no es de 2009, a partir de la asunción por parte de Evo Morales, estas poblaciones que se conciben en términos de comunidad van a avanzar en la consecución de la ampliación de determinados derechos y atribuciones que van a conquistar y a materializar. Entonces, bueno, ese patrón de asentamiento, ese modelo del archipiélago vertical y demás, va a alcanzar, digamos, va a ser la base, obviamente, de la expansión incaica o de la reproducción del imperio incaico. Son las unidades políticas, decíamos, de base. No obstante, van a configurar un sistema político-administrativo que tiene un alcance inusual para lo que es la historia de los Andes, ¿no? Panandino, multiétnico, a partir de la guerra en primer orden, pero también a partir de la construcción de un sistema político-administrativo que implica cuotas importantes de negociación y a la vez una capacidad para redistribuir y garantizar el acceso a bienes. De un modo ampliado. Tenían que ampliar en escala lo que esas jefaturas, esas poblaciones resolvían en relación a un territorio más o menos acotado en términos verticales. Esa expansión va a implicar, obviamente, más que acumular, aprovechar ese conocimiento acumulado por la diversidad de poblaciones con sus variadas características. Van a integrar los regímenes y las tecnologías de la costa, los regímenes de acceso a los recursos y de producción, con los de la sierra, con los del altiplano, y se van a extender hacia los Andes centro-sur, incorporando también poblaciones que venían desarrollando determinadas prácticas de agricultura avanzadas y demás, pero en una lógica de reciprocidad y redistribución claramente ahora sí asimétrica. Centro-periferia. Y van a crear nuevos dispositivos en función de ese dominio y ese control poblacional. Dispositivos que en realidad arraigan en la tradición, pero que también los van a ampliar en escalas. Por ejemplo, los traslados masivos de población, los mitimaes, el mitmacuna, la mita, la obligación de concurrir a otros territorios, de poblaciones enteras que concurren a otros territorios a cumplir determinadas tareas, ya sea en términos de alianza o en términos de castigo.
los traslados de población, el desprendimiento de miembros de los ayllus, de las comunidades, en función de la necesidad de hombres de servicio directo al Estado inca, los yanaconas, mitimaes, yanaconas, van a ser categorías que los incas van a implementar en función de dar forma y sostener esa unidad política que es el Estado incaico. Es fundamental la organización de toda una infraestructura comunicacional para poder, digamos, extender esta lógica. De hecho, van a desarrollar el famoso Capacñán, que es el camino que articula desde el sur de Colombia hasta la región de Santiago y Cuyo. El camino del Inca, que en realidad también articula cientos de caminos y de comunicaciones preexistentes. Las integra en función de crear un sistema original, como les decía, donde si la redistribución es importante, lo que tienen que asegurar es la producción agrícola a gran escala. Esa producción se va a dar en las tierras que el Inca va a ir acumulando para sí, para el Estado incaico. Esas tierras deben producir tanto para mantener al Estado como los almacenes que recorren el camino que articula el imperio. Esos almacenes están dispuestos para negociar con los caciques, con los curacas, para distribuir de centro a periferia en términos, como decía, asimétricos, en función de lo que el Estado dispone y en función de las negociaciones logradas. Entonces, esa concentración de excedente, esa redistribución a escala ampliada, va a ser una característica que se mantiene en la medida también que el imperio o que el Estado es capaz de articular el control regional, ¿no? Interregional, transregional. En ese contexto, digamos, la fuerza no es el único mecanismo que despliegan para someter. También las alianzas con curacas, con pueblos, que van a obtener algunos beneficios, de hecho, sobre todo las poblaciones cercanas de la órbita del Cusco, digamos, que es el centro del Tahuantinsuyo, como se denomina el Estado incaico, ¿no? Este sistema de ordenamiento territorial, de gobierno y de control de población. La alianza con los curacas va a posibilitar una especie de nobleza intermedia a través del matrimonio, que el matrimonio, digamos, que tiene que ver con el lugar de la mujer, que históricamente se inscribe en esa lógica de complementariedad, de distribución del trabajo, dentro de una especie de patriarcado atenuado, podríamos decir, ¿no? Pero que en el marco del Estado inca va a tornarse ese patriarcado más vigoroso. La mujer va a ser subordinada en función del Estado del Inca, tanto la colla, la inca, como las mujeres vinculadas a la familia de los curacas que van a ser aliados, que van a oficiar, digamos, de bien de intercambio, ¿no? Incluidas, digamos, en estructuras complejas relativas al culto, ¿no? El culto del sol cuenta con este sistema de las aclias, las vírgenes del sol, que se dedican a las tareas que el Inca y el Estado Inca les asigna, que van desde el tejido, incluso el sacrificio, un ritual muy complejo donde las mujeres ocupan un lugar subordinado, son desplazadas de ese lugar de complementariedad que era característico de las sociedades andinas. Bien. Se trata entonces, la relación con el curaca se inscribe en esa reciprocidad asimétrica, ¿no? Atravesada por tensiones y por conflictos que recurren, que a veces erosionan el vínculo del Estado con las poblaciones. De hecho, al momento de la llegada de los españoles había un escenario de doble tensión, por un lado la sucesión entre los sucesores, digamos, del Inca, Huáscar y Atahualpa, luego de la muerte, ¿no?
Y por otro lado, las dificultades para mantener esa política de expansión territorial, que se había complicado a partir de la resistencia que ofrecían los pueblos ya más alejados de las prácticas y las tradiciones culturales andinas, ¿no? Sobre las áreas selváticas que se descienden hacia el oriente de la cordillera, que, bueno, resistían la inclusión, la dificultad para incorporar nuevas tierras que requerían de otro tipo de tecnología. Exigía, digamos, retener el control de territorios tan vastos, exigía multiplicar mecanismos y dispositivos. Y ese era el problema, porque varias de las poblaciones sometidas se rebelaban, esto implicaba traslados masivos. De todos modos, esta crisis, digamos, no sabemos nunca cómo se hubiese resuelto. De hecho, los españoles comienzan a reconocer el espacio dominado por los incas desde el 1520 en adelante, hasta que finalmente en 1530-31 van a invadir desde Cajamarca, que era una de las capitales. El imperio tenía dos centros, Lima y Cajamarca. Desde Cajamarca van a avanzar y derrotar a uno de los sucesores del Inca, que era Atahualpa, quien venía prevaleciendo la guerra civil que se había instalado entre ambos hermanos. Bueno, en definitiva, al momento de la conquista, entonces, las sociedades andinas atravesaban una instancia particular de tensión y conflicto, pero en el marco de un crecimiento económico muy importante y de avanzados desarrollos tecnológicos en relación a la agricultura, al urbanismo, también, ¿no? Y al aprovechamiento de la fauna marítima, bueno, riquezas y diversidad de recursos que los españoles rápidamente van a buscar captar. Sobre todo, la más importante, y esto me olvidé de referirlos, para el Inca lo más importante, para el Estado Inca lo más importante era controlar la fuerza de trabajo de los ayllus, ¿no? Era un elaborado sistema administrativo que dividía a la extensión del imperio en provincias y a la población la ordenaba decimalmente en función de maximizar el acceso a la fuerza de trabajo sin romper el equilibrio demográfico, ¿no? Procurando su reproducción. Esa era un poco la lógica que se venía desgastando producto de las resistencias, de los conflictos y demás. Pero acceder a la fuerza de trabajo para llevar adelante las obras que requerían la unidad y el control de un tamaño territorio era fundamental. La guerra y las grandes obras públicas, el sostenimiento de los almacenes, implicaban el control de extensos contingentes de mano de obra que debía negociar con los curacas. Y esas negociaciones buscaban, digamos, mantener el equilibrio en cuanto a la reproducción de la mano de obra. Esas lógicas tan complejas son las que van a empezar a discernir, a desentrañar los españoles en un contexto de guerra, de sometimiento, de destrucción cultural, de destrucción material, de destrucción simbólica. Bueno, seguiremos trabajando América en las próximas clases. Bueno, dejaríamos ya, nos vemos la próxima clase. Nos estamos viendo. Quedo disponible el viernes para consultar y para seguir charlando más en contacto.